Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida. Mientras ponéis la presentación, os presento a Carmen Díaz López. Ella es arquitecta, es doctora en Ingeniería en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla. Es miembro del panel de expertos European Level Technical Guidance on Adapting Buildings to Climate Change de la Comisión Europea y, bueno, es investigadora del proyecto, ¿no?, de Coagin. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, yo voy a cerrar la jornada de la presentación del proyecto con un tema que a priori pensaréis que tiene que ver. Level, no sé si alguien aquí conoce Level. Level es la herramienta que todo tipo de intervención, co-housing, co-living, co-aging, debe de aplicar para tener una evaluación de la sostenibilidad en el aspecto más amplio de lo que es una intervención sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y, evidentemente, desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo surge Level? En julio del 2014, el Parlamento, voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Voy a intentar dar una fotografía general de dónde viene esta herramienta, qué objetivos tiene, qué alcance tiene y cuáles son las líneas futuras de desarrollo de la herramienta, sistemas, modelos, se puede llamar de muchas formas. Bueno, volviendo, en julio del 2014 la Comisión Europea pone la necesidad al Parlamento Europeo de establecer criterios comunes en el parque de economía circular en el parque edificatorio de la Unión Europea. ¿Qué hace la Comisión Europea? La Comisión Europea dice, perfecto, sí, hay una necesidad urgente después del Pacto Verde Europeo, después del sexto panel de informe del cambio climático que salió hace unos pocos meses, de que el parque edificatorio de la Unión Europea sea ciertamente sostenible. Es decir, ya no vale con la eficiencia energética, ya no vale solo el edificio de consumo casi nulo, sino que ese edificio de consumo casi nulo tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. No me vale que me hagas un edificio de consumo casi nulo si me estás trayendo XPS de Rusia. Porque al hacer el análisis del ciclo de vida de ese edificio, la sostenibilidad explota, porque es la gallina que entra por la que sale. Soy muy eficiente en la fase de uso, pero en la fase de ejecución, en la fase de mantenimiento y en la fase de deconstrucción, el problema es la fase de deconstrucción. Tenemos un problema brutal con los residuos y no estamos dando cuenta que los residuos es un nicho de mercado. Eso pretende Level. Bueno, voy a pasar un poco, que esta es la parte más teórica. ¿Qué es Level en realidad? Level es un lenguaje común de indicadores para promover edificios sostenibles, resilientes y dentro del marco de la economía circular basado en el análisis del ciclo de vida. Va en consonancia con el Pacto Verde Europeo hacia la neutralidad climática para el 2050. Es fundamental para cumplir los objetivos del último y sexto panel de expertos del cambio climático. Y algo muy novedoso es la alineación de Level y la nueva hoja europea, que marcan las directrices europeas del nuevo urbanismo. Al final, ¿qué hace Level? Level tiene como su base el desarrollo sostenible, promueve, evidentemente, una edificación sostenible, promueve la economía circular, pero no la economía circular solo en los productos o subproductos del edificio, sino la economía circular dentro del edificio en sí. Es decir, un ejemplo de economía circular dentro del edificio. Debemos de diseñar edificios de tal manera que cuando sus partes o subpartes dejen de cumplir su función, podamos sustituirlos por otro, sin tener que cargarnos el edificio entero. Si la vida útil de un edificio son 50 años, hay partes de un edificio que tienen o más vida útil o menos años de vida útil, con lo cual tenemos que crear edificios que seamos capaces de reutilizar, reusar, no solo reciclar. Reciclar es lo último, tenemos que reutilizar y reusar. Level también promueve la mitigación del cambio climático y la mitigación de la isla de calor en los entornos construidos de edificios, porque no solo edificios, sino edificios y su entorno construido, a través de estrategias como la revegetación, por ejemplo, los entornos construidos que reducen hasta un 4 grados de media la temperatura de los entornos construidos. Level tiene es algo muy novedoso que incluye la adaptación al cambio climático y, por ende, la resiliencia. Pero la resiliencia desde el punto de vista del uso, de la funcionalidad, de la tipología y la resiliencia, evidentemente, ante el cambio climático.
Bueno, el EVE está enmarcado evidentemente en la Agenda 2030, tiene relación con 9 ODS, especialmente con el ODS número 13 y el ODS número 11 de Comunidades Sociales Sostenibles y Acción por el Clima. El EVE tiene en cuenta los 4 escenarios de los RCP, de los pronósticos climáticos hasta el año 2100. ¿Pero qué es Level realmente? Level no es un concepto nuevo, el Level se engloba dentro de lo que vienen siendo los métodos de evaluación de la edificación sostenible. Alrededor del mundo existen más de 600 métodos que se actualizan continuamente conforme se van actualizando las directivas de los países de desarrollo o la directiva de la Unión Europea, que buscan sintetizar el comportamiento y el rendimiento de un edificio desde los 3 aspectos: social, económico y ambiental, en mayor o menor medida. Evalúan a través de indicadores cuantitativos y, lo más complicado, cualitativos, los aspectos ambientales, económicos y sociales. Podemos distinguir realmente 3 grupos de métodos y level, que no se puede agrupar en los anteriores por sus características, por sus peculiaridades y por su novedosidad. El primer grupo, seguro que lo conocéis, que serían los sistemas de evaluación de edificación sostenible, famoso LEED, el americano LEED, el japonés CAPI, BRIN, el sistema español que tenemos verde, desarrollado por la GBC. Segundo grupo, los estándares de edificación sostenible, el famoso Passive House. Que un edificio tenga un estándar Passive House no significa que sea sostenible. Que un edificio tenga un rendimiento energético brutal no significa que sea sostenible, por lo que yo he contado antes de los materiales. Por último, el grupo T, la herramienta de evaluación Energy Plus, LeaderCal, Enerpool, la herramienta que utilizamos de certificación energética en España, por ejemplo. Realmente el grupo 3, este tipo de métodos son de apoyo a los 2 grupos anteriores. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que cada uno de estos métodos está desarrollado en un país concreto, en un contexto concreto, con sus propias métricas de evaluación. Entonces resulta muy complicado saber que no podemos comparar 2 edificios si están medidos con diferentes métodos. Ahí surge Level, de ahí surge un lenguaje común de indicadores para evaluarse en Europa, claro, en el contexto de Europa. Bueno, este es un poco un mapa de los más de 600 que existen a nivel mundial, de los que se aplican actualmente en Europa. Suelen ser desarrollados por entidades privadas. El acceso a su base de datos, a su propia herramienta, a sus vías de uso, suele ser costoso y suele ser bastante costoso. ¿Y qué pretende ser Level? Level pretende ser un ADN para todo este tipo de métodos o herramientas. Level pretende, primero, es gratuito, es voluntario, se están continuamente desde el 2021 informando a todas las partes interesadas de su uso, de su manejo, se está promoviendo mucho su utilización. Y Level lo que viene a intentar hacer público todo este tipo de sistemas. Un ejemplo que pasa bastante rápido. Un ejemplo son 6 edificios que participaron en un concurso de la GBC en España. Los 3 edificios, las 3 gráficas de arriba pertenecen a 3 edificios que no utilizaron métodos de evaluación a la hora de su diseño. Y las 3 gráficas de abajo pertenecen a 3 edificios que sí utilizaron. Sí que es cierto que tú puedes diseñar un edificio sostenible y no tienes por qué usar métodos de evaluación, pero sí vemos claramente como los 3 edificios que sí lo usaron, sí tienen gráficas más pentagonales que sí alcanzan las 5 categorías que ahí se plantearon. No solo eficiencia energética o no solo calidad, salud y confort. ¿Cuál sería una de las grandes claves de Level? Level consigue crear sinergia entre la normativa de cada uno de los países con los métodos de evaluación aplicados en cada uno de los países. Esa es realmente la gran ventaja que tiene Level. Mirad, los certificados de eficiencia energética no fueron obligatorios hasta que fueron obligatorios. Con Level va a ocurrir lo mismo. La Comisión Europea tiene previsto que a más tardar en 2035 todos los edificios tengan que tener una evaluación con Level. Ya se está instaurando en Francia, que en el 2025 empezarán con los edificios públicos, con los proyectos sobre edificios públicos, y pretende la Comisión Europea que en el 2035 todos los proyectos nuevos o las grandes rehabilitaciones
tengan que usar Level. Al final, como he dicho antes, Level es voluntario, la lanza la Comisión Europea en 2021, pero se desarrolla desde 2014. En 2017 se realizó una fase de prueba en el que se evaluaron más de 130 edificios en toda Europa y participaron 21 equipos de investigación, empresas y administraciones. Se basa en instrumentos y normas existentes y los objetivos son, hay 5 objetivos muy claros: sensibilizar a todas las partes interesadas. Level pretende unir desde el usuario hasta el promotor, hasta el inversor. Level pretende ser un impulso a los bonos verdes, a la financiación verde. Pretende incrementar el conocimiento en materia de sostenibilidad, proporciona un enfoque común, adaptar el parque edificatorio al cambio climático y, fundamental, el marco de la economía circular. Level se basa en 6 conceptos prioritarios alineados con las políticas europeas, ODS, Agenda 2030, Pacto Europeo, IPCC, entre otros. Bueno, el marco de iniciativas para la economía circular en Europa, que si no recuerdo mal, en 2021 ha sido la última renovación. Está dividido en 3 escenarios o niveles, de ahí el nombre de Level, que ahora lo explicaré, y una metodología para un análisis de ciclo de vida asequible. ¿Qué es asequible? El principal problema del análisis de ciclo de vida son las bases de datos. Level ofrece una base de datos común en toda Europa y el acceso a esa base de datos común. Por desgracia, las bases de datos buenas para hacer un análisis de ciclo de vida son de pago. Level te da gratis. Estos 6 conceptos prioritarios, llamados macroobjetivos, se subdividen a su vez en 6 indicadores para medir el comportamiento ambiental, social y económico, y además tiene algo clave, que es un sistema sencillo para valorar la fiabilidad de los inputs, de los datos de las evaluaciones. No vale, me voy a inventar datos para ver si mi edificio, porque realmente Level no pretende certificar como LEED o Green o Verde. Level pretende acompañarte en tu camino para diseñar un edificio, ir evaluando y hacer un prueba y error hasta conseguir un edificio ciertamente sostenible. Como he dicho antes, se dividen en 3 áreas temáticas: uso de recursos de desempeño ambiental, economía circular, dejar de lado la obsolescencia programada, mitigación del efecto isla de calor urbano a través de las buenas pautas en la edificación, salud y comodidad, algo muy novedoso después de la pandemia, calidad del ambiente interior, ergonomía ambiental, esa sinergia entre confort higrotérmico, acústico, lumínico, visual. Sí que es cierto que el confort lumínico y el confort acústico están un poquito verde en Level, pero bueno, tenemos ahora mismo la segunda versión de Level. Se está actualizando para una tercera versión que esperemos que sí incluya unos indicadores más potentes en esos campos. Y algo muy importante, el costo y el valor y el riesgo. Es decir, Level te da una aproximación del riesgo que tiene tu inversión en tu edificio, del costo que tiene, de lo que te va a costar mantener el edificio, si lo alquilas, si vives en él. Te va a dar una estimación de, incluso, que estaba hablando María José, del precio de si vas a amortizarlo o no lo vas a amortizar. Eso es una novedosidad que incluye frente a otros métodos. No es que Level sea la panacea, porque no es perfecto, evidentemente, pero sí que es una generación más a lo que hay anteriormente. Bueno, tiene 6 macroobjetivos: la reducción de la huella de carbono de edificios, el uso y gestión eficiente de los recursos hídricos, algo tan importante, especialmente en los países mediterráneos con la gran escasez de agua que estamos teniendo, la adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales. Level pretende que el edificio no sea una máquina de extraer recursos, sino que sea una bolsa de productos y subproductos que, una vez que acabe su función, se puedan reusar y reutilizar para ser usados o utilizados en otro edificio o en otra subparte del edificio. El costo y valor del ciclo de vida y los espacios saludables y confortables. Algo muy complicado de medir porque es algo muy cualitativo. Como he dicho antes, se divide en 16 indicadores. Sí que es cierto que a su vez se puede subdividir en más indicadores. Fijaros, un método de los anteriores tiene una media de entre 50 y 90 indicadores. Aquí la Comisión Europea, la JRC, que bueno, la entidad de la Comisión Europea, ha sido capaz de sintetizarlo en 16.
¿Por qué level? Porque tú tienes 3 niveles de... Tú puedes elegir... Bueno, cada uno de los macroobjetivos no son vinculantes entre sí. Tú puedes cogerte el paquete del macroobjetivo de recursos hídricos y el de recursos naturales y no cogerte el de salud y bienestar. Igual que también puedes llegar al nivel 1, 2 o 3 en tanto en cuanto tú decidas hacer la evaluación del edificio. Nivel básico, el nivel de evaluación sería un nivel teórico en base a indicadores más bien cualitativos. Sería algo muy similar a lo que se hace con LEED, con BREEAM, con PASIJAO en la parte de eficiencia energética. Después está un nivel 2, que es un nivel de evaluación comparativa, es decir, ya se pueden comparar edificios entre sí, y tu edificio con un edificio de referencia. Ya se introducen más los indicadores cuantitativos y el último nivel, que es el nivel de evaluación óptimo, que es el nivel que se aplica a la fase de uso del edificio, que ya se tienen datos a través de monitoreo de sensores, datos de factura de los consumos energéticos, de los consumos hídricos, datos más bien del uso del edificio. El nivel más complicado, evidentemente. Yo pongo como ejemplo siempre el indicador relacionado con el consumo y la demanda energética. El nivel básico de evaluación, pues, ¿qué haríamos? Pues estimar la demanda energética del edificio. En el nivel 2, ¿qué haríamos? Introducir los inputs de realmente los usuarios que van a vivir en esos edificios y los condicionantes externos que va a tener ese edificio o esa vivienda. Y el nivel 3, que sería pues, el monitoreo a través de sensores y la información a través de la factura. Eso sería en concreto en el nivel en el indicador de demanda energética. Bueno, esto es, volviendo a lo que he dicho antes, que se había testeado en el 2017. Ha habido un testeo en el que se ha participado desde septiembre del 17 hasta julio del 2019. Participaron más de 130 edificios, entre edificios de oficina, edificios residenciales y no residenciales. Como ejemplo, 2 casos de estudio en el que participamos desde la Universidad de Granada y un caso de estudio más en Madrid. El estudio de casos de la empresa NOF, para que veáis que no solo participaron equipos de investigación, sino también universidades, también participaron empresas muy potentes como la empresa NOF. Y otro caso de estudio en Finlandia, que era un edificio residencial. Estos dos edificios aplicaron todos los indicadores y lo que transmitían al resto del panel de expertos era la gran dificultad que tenían porque, claro, evidentemente se estaban testeando y era muy complicado acceder, era muy complicado manejar los indicadores, no eran absolutamente nada visual, eran unas hojas de Excel que eran caóticas, los indicadores te dan un abanico de posibilidades que al final tan amplio era el abanico que no sabía dónde acotar. Gracias al gran esfuerzo de los 21 equipos que participamos, se consiguió sintetizar mucho esos indicadores y ahora la verdad que es digamos un producto bastante asequible a todas las partes interesadas, porque tú puedes llegar al nivel de evaluación que tú quieras, del menor al más óptimo. ¿Para quién está hecho esto? Pues mira, esto no solo está hecho para los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores. Esto está hecho también para los responsables de las formulaciones políticas. Y también está hecho para los inversores y propietarios. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, el sector bancario promueve mucho la inversión en sostenibilidad, la inversión verde, los bonos verdes los promueven mucho. Sí, cuando a ti te dan una hipoteca, tienes más posibilidades de que te concedan una hipoteca si tú tienes un edificio sostenible. ¿Por qué? Porque estiman que al tener un edificio sostenible, tu consumo y tu factura se van a reducir en la etapa de uso. Lo incluyen, tienen un tanto por ciento que lo pondrán en cuanto al valor, el riesgo, ¿no? Cuando tengo una hipoteca, pues ¿cuál es el riesgo de que esta persona pague la hipoteca? Pues lo tienen en cuenta. También la edificación sostenible promueve muchas ayudas, es objeto de muchas ayudas, de muchas subvenciones, igual que los coches eléctricos. Es decir, hay un nicho de mercado en la edificación sostenible, pero en todos sus aspectos, no solo eficiencia energética, no solo es vamos a rehabilitar este edificio, vamos a poner un ascensor y vamos a rehabilitarlo energéticamente, no, en todos sus aspectos. Bueno, ya para concluir, esto es un resumen de un análisis DAFO-HP-CAMI que se hizo de la fortaleza, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que tenía Level, pero que tenía Level en el 2018, es decir, en la fase de testeo de Level.
Como aspectos positivos, el uso en múltiples situaciones, el apoyo evidentemente a la Comisión Europea y la evaluación de la adaptación. Y como aspectos positivos negativos se destacaron la complejidad de las guías de uso, que a día de hoy, gracias, ya no es así, una metodología poco comprensible y la dependencia de otras bases de datos, lo que he dicho antes, tenía tanta información que no sabía por dónde tirar. ¿Qué se planteó? Bueno, en este estudio participaron desde políticos a nivel estatal, autonómico y local, hasta usuarios, se hizo a través de un panel de expertos y la verdad es que las conclusiones fueron bastante interesantes. Decíamos, bueno, ¿cómo podemos implantar esta herramienta? Algo que se destacó mucho, a través de incentivos fiscales. Un incentivo fiscal, por ejemplo, si en tanto en cuanto sea sostenible tu edificio, una reducción del IBI. Por ejemplo, bueno, ya hay una reducción del IBI si tu edificio tiene en algunos municipios ya te hacen una bonificación en el IBI, una reducción del IBI si tu edificio es clase A. Un clase A es un edificio de consumo casi nulo, pero que tu edificio tenga una certificación A que sea sostenible significa que tiene un rendimiento energético perfecto, pero no significa que sea sostenible. Otra estrategia de implantación era crear una base de datos común que promueva ese uso, porque mucha gente dice, mira, es que voy a utilizar Level nada más que para poder acceder a esa base de datos. Crear sinergia entre Level y otras metodologías, es decir, Level no pretende voy a borrar todo lo que anteriormente, porque Level te dice, mira, tú puedes utilizar mi lenguaje común de indicadores en sinergia con otra metodología que tú quieras, no pretende que desaparezcan la otra metodología, ni muchísimo menos. Y diréis, bueno, ¿y por qué no está explicando esto? Nosotros en el proyecto Coaging estamos testeando Level en el nivel 1, como he dicho, en nivel 1, en el estado actual de la edificación, especialmente en los macroobjetivos de salud y comodidad y costo, valor y riesgo. Evidentemente vamos a estudiar los demás, pero enfocándonos en esto. Y en el nivel 3, ¿cómo lo hacemos en el nivel 3? Pues como tenemos acceso a ciertas tipologías, a sus facturas, a monitoreo de la temperatura de esa vivienda, vamos a aplicar esos indicadores. Es por eso que veníamos aquí a contarles. Y bueno, ¿dónde está ahora la Comisión Europea? Bueno, pues en esta tercera versión de Level, ¿qué se está haciendo desde la Comisión Europea? Adaptar esos indicadores al contexto socioeconómico y climático mediterráneo. Uno de los grandes problemas que tiene Level es que como los grandes métodos se suelen desarrollar en países fríos, en países del norte de Europa. No tiene nada que ver el contexto socioeconómico del norte de Europa como de la franja mediterránea. Y ahora se está intentando adaptar esos indicadores al contexto mediterráneo y en eso estamos. Muchas gracias. Comentaba antes Rubén que se han repartido, ¿no? unas hojas previamente, ¿no? Todos tenéis una hoja donde podíais anotar, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? A las distintas mesas. No sé si hay alguna pregunta para que no se quede en vuestros bolsillos, sino que ya que las hemos repartido, si queréis exponerla ahora, tenemos 5 minutos, ¿no? Sí, no. Tenemos hasta las 9, ¿no? Hasta las 9, sí. Tengo una pregunta para Carmen. Lo que ha dicho al final de la aplicación del edificio de la Caledonia, que si puedes comentar un poquito más o menos qué resultados estáis viendo. A ver, de momento me encantaría poder comentarte los resultados, pero actualmente estamos en la fase de recogida de datos. Estamos monitorizando una de las viviendas de una de las personas mayores. Bueno, Rubén, que está creo que por aquí, sí, que tiene bastante relación con Rubén, ha sido muy amable, nos ha dejado hurgar en toda su vivienda, hacer un análisis lumínico. Ahora mismo le hemos puesto 2 sensores y estamos monitorizando CO2, temperatura y humedad.
Así que ahora mismo estamos en la fase de recogida de datos y en el nivel 1 de salud y confort. Pretendemos, si tenemos acceso a otra vivienda, hacerlo en el Cerro del Águila, una de las viviendas del Cerro del Águila. Pero es verdad que el level es bastante complejo de aplicar y creemos que aplicándolo a la torre ya sería bastante, algo bastante grande. Pero ellos lo pueden aplicar, ¿no? Eso lo tienen más, ¿no? Pues yo encantada de que lo apliquéis en vuestro trabajo fin de máster. Seguro, ¿no? Seguro. Un punto más, ¿no? Bueno, para que haya cansado, agotado, ha sido una paliza, yo creo que vale la pena, ¿no? Para que tengáis una visión. Y bueno, a ver, básicamente lo de las preguntas, si no tenéis más, tampoco pasa nada, porque tampoco hemos dado opción para debate, para mía, evidentemente. Pero bueno, la otra parte que es lo de que subáis resumen y demás y tal, pues está abierta la actividad. Yo os recomiendo que lo entreguéis la semana que viene porque lo tenéis fresco y lo quitáis del encima. O sea, simplemente valoramos mucho vuestra opinión, las cosas que pensáis que son más interesantes para vuestro trabajo. Bueno, si alguna cosa más o alguna pregunta. Venga, pues muchas gracias, Mari Carmen, también, Martínez, ahí en Sevilla. Y bueno, supongo que nos veremos. Muchas gracias a vosotros. Que montaremos en febrero ya más tranquilo. Venga, un abrazo. Otro, hasta luego. Gracias.